¿somos o no somos la copia de nuestros padres? Ahora sí que, ¿cómo quieres empezar este temita tan Bueno, interesante? fíjate tú, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, porque no solamente nuestros padres, ese es el más fácil. Después, de repente dice, es que tú caminas igualito que tu tía, es que Claro, tú hablas igualito que tu abuela, es que tú miras que, o sea, siempre nos buscan una similitud con algún miembro de la familia, ¿no? sí. Y quienes no tienen esa posibilidad porque no conocieron a sus padres o porque fueron abandonados, pues evidentemente su ADN y su manera de actuar tiene mucho que ver también con los genes, ¿no? Que además eso está también científicamente comprobado. Pero lo interesante desde el punto de vista psicológico, y más cuando nuestro foro habla de la comunicación y la ética, es que definitivamente nuestros padres son la luz y la sombra de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos lo mejor y lo no tan bueno de nuestros padres. Y sale a relucir en los momentos que somos muy buenos haciendo lo que hacemos o somos muy malos o porque tenemos una debilidad o porque dejamos que la rabia, la ira nos atrape y sacamos lo que no es tan bueno de ellos, ¿no? Ahora, lo interesante de darte cuenta de esa luz y de esa sombra con respecto a la que forma parte de tu personalidad, ¿no? De tu actuar, es cuando caes en cuenta de eso, porque muchas veces cuando uno de tus padres ha sido la sombra de tu vida, es decir, con el que menos te llevas bien, resulta que es cuando más te pareces a ese prototipo de persona. Te dejo la palabra. No, yo coincido contigo. O sea, al final de cuentas, yo creo que de cierta manera, eh, no le quiero llamar cultura, pero es súper común que desde que nace alguien es que es igualito a la abuela, es que es, y que tal es parecido al papá y este otro es parecido a la mamá y son idénticos, ¿no? Independientemente, pues de que cada quien tiene sus características. Ahora, a mí me toca hablar de este tema en ambos sentidos, ¿no? De hacia mis padres o mis abuelos y también con mis hijas, ¿no? Entonces, pues de cierta manera yo sí estoy consciente y de acuerdo contigo de que traes muchas cosas genéticamente en carácter, en forma de ser y que muchas veces cuando ya lo analizas, tú lo mencionas en algunos otros capítulos, cuando ya empiezas a analizarlo, eso más en un sentido psicológico, muchas de las cosas que a veces le reclamas a tus padres, es algo que tienes muy idéntico o parecido a ellos de tu parte y que choca en sí, pero no te das cuenta de eso, pero que son formas de ver, formas de reaccionar, que lo traes, ¿no? Y que de esa manera te hacen chocar. Pero también, no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho que son circunstancias o son etapas, porque por ejemplo, hay etapas en donde he estado sumamente cercana a mi madre, por ejemplo, creciendo, yo me siento que crecí muy cercano a mi madre y tuve eh, calidad de tiempo con mi padre, ¿no? Porque él vivía en otra ciudad, viajaba mucho y luego venía y visitaba a la familia, etcétera. Entonces tuve tiempo de calidad con mi padre y aprovechaba esos momentos para sacarle el mayor beneficio posible. Pero conforme también fueron pasando etapas, hubo momentos en donde estuve mucho más cercano a mi padre y aprovechabas, ¿no? Según la edad en la que tenías, pues para poder beneficiar. Pero algo que hemos comentado tú y yo fuera de foro y que lo digo, por ejemplo, qué tan marcado yo tenía dentro de mi niñez ese sentido de ausencia de mi padre, que yo aprovechando COVID y que dejo de viajar, que dejo de tener tanto distanciamiento también con la familia por el sentido profesional, como que me aferro a eso y digo, mira, pues pasó COVID después, hubo una reestructura después y aproveché ese tiempo para dedicarlo full a la familia, a mis hijas, estar con ellas. Entonces, con mi esposa también, obviamente, pero independientemente de eso, lo analizo ahora y digo yo, mira qué interesante, o sea, también tiene que ver con esta experiencia que tuve yo en mi pasado y que de cierta manera en mi mente yo decía, esta es la forma en la que a lo mejor a mí me hubiera gustado estar y que yo considero que es mejor que como yo estuve y por eso se la estoy dando a mis hijas. Y digo, ese tipo de ejemplos
quería poner dentro de la mesa, ¿no? Ahí traigo otros ya hacia mis hijas, ¿no? Y el cómo las veo. Y yo creo que eso es importante porque al final eso pasa de generación en generación. Yo, por ejemplo, yo choco mucho con mi mamá, pero desde un tiempo para acá, yo te puedo decir, desde hace 5 años, mi mamá va para 89 años y es una mujer extremadamente lúcida. O sea, ella Excelente. acaba de agarrar un avión y se fue para Venezuela para votar. Con eso te digo todo. O sea, Oye, pero qué cuando, increíble. no, es impresionante. Y yo me doy cuenta que yo tengo mucho de ella, ¿no? Y que en mi adolescencia y en mi niñez chocaba mucho con ella porque, claro, ella vivió una guerra en Italia, donde ella me decía que a los 6 años veía cómo caía la bomba de los alemanes cerca del jardín de la casa de mi abuelo. Eso se dice fácil, ¿no? Vivir esa experiencia. Entonces, claro, ella tuvo que crecer en un ambiente muy hostil y a veces ni siquiera es lo que, digamos, los problemas internos que puede tener cualquier familia que te marcan la vida. A veces son los problemas externos, como por ejemplo lo que puede estar pasando en Venezuela, lo que puede estar pasando en otros países, que hay una violencia permanente en la calle, ¿no? Y cómo te enfrentas a esa realidad que también te marca, no solamente el tema familiar. Pero yo le debo mucho a ella ese coraje. Es decir, ella puede tener miedo, y eso lo hemos hablado en otro foro, de cómo enfrentarlo, de cómo encontrar la causa del miedo, pero es muy valiente porque al final lo que aprendí de ella es que siempre hay que buscar una solución, aunque la cosa parezca lo más difícil. Así sea Mm, aceptando la situación, eso es una solución también, porque lo aceptas. El tema es cuando no ni siquiera quieres aceptar determinadas situaciones o procesos o decisiones que tienes que tomar. O por ejemplo, en el caso de mi papá, que era un tremendo vendedor. O sea, mi papá era el hombre, o sea, la persuasión allí. Entonces, yo le debo mucho mi trabajo comunicacional porque era un gran comunicador. Mi madre lo es, pero es otra cosa, ella es más artista. Por ejemplo, ella le hizo el traje de baño a la primera Miss Mundo en Venezuela, es una mujer de alta, ah, wow. que dibuja y hace alta costura, pero yo no sirvo, yo le dije, mamá, ese día no nací yo, ese día de cortar y pegar no, yo soy muy artista en cuanto que tengo el criterio de los colores, de que algo, de tener buen gusto, sí lo tengo, pero de yo crearlo, no, yo sé escribir, tengo, digamos, otras cualidades, ¿no? No, Y uno tiene que como que agradecerlo al final, porque incluso sus propias debilidades son la oportunidad que uno tiene, porque uno las tiene adentro, aunque no las quiera reconocer, porque son como el espejo, ellos son el espejo de uno. Incluso cuando tú estás en la calle y te encuentras con personas similares a tus padres, que pueden ser hasta convertirse en tus propias parejas, ¿sabes? Porque eso sucede mucho, que tú copias un patrón de uno de tus padres y eso se convierte en una pareja, la traes prácticamente. Es porque no has querido enfrentar justamente esa sombra o esa luminosidad que te puede aportar ese familiar. claro. No, 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 estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final de cuentas, y el reconocer, yo creo que tiene mucho que ver. Yo quería hacer el comentario de, no sé, no sé, yo todavía tengo esa duda si realmente somos o no somos esa copia de los padres, ¿no? Y te doy mi punto de vista del por qué. Hay personas cuyos padres tuvieron muchísimas deficiencias, ¿no? O sea, padres que abusaron de sus hijos, padres que tenían vicios, padres que de cierta manera tenían problemas psicológicos o mentales de cierta manera y que los hijos logran o las hijas logran sobreponerse, logran sobreponer esa situación y sobreponerse y crecer, ¿no? Y salir adelante de esa manera y ser mejores todavía que los padres. Y yo creo que independientemente de eso, recalco por eso mi duda, porque yo creo que el deseo de todo padre es que su hija no, o hijo no sea idéntico a él, sino que sea mejor que él, ¿no? Y de cierta manera, pues eso se replica y los hijos que se superan terminan cumpliendo el deseo de ese padre que a lo mejor no sabe o sí sabe, o de esa madre, ¿no? Que no sabe o sí sabe, pero que de cierta manera por el sentido de ser padre, pues lo tienes, ¿no? Porque quieres, pues ya trajiste una persona al mundo, quieres que esa persona sea igual o mejor que tú, especialmente mejor. Pero
coincido también con lo que venimos hablando desde el inicio de la charla. Uno trae muchísimas cosas integradas ya genéticamente, que es lo que tiene que analizar. Y es muy importante también, y lo mencionabas al inicio de la charla, que ya como padre, me voy a situar de la otra, ya no de mis padres hacia mí, sino de yo de padre hacia con mis hijos. Hijo, nadie nació sabiendo cómo ser padre. Lo vas, y por más que te digan misa y estudies y hagas y pases los cursos, lo que sea, hasta no estar en el momento en donde yo recuerdo, donde ya tienes a tu hijo, yo recuerdo muy bien cuando nos dan a mi primer hija especialmente en el hospital, después de los 3 días después del parto, que nos dicen, ándale, váyase, órale, adiós. Y que tú estás, y que tú estás ahí con el bebé como diciendo, no, espérenme, necesito más ayuda. O sea, ustedes me ayudaban a bañarlo, aquí pues le dábamos de comer en conjunto, cualquier cosa que pasaba, pues aquí los tenía ustedes, ¿no? Atendiendo. Pero ya, o sea, es el enfréntate a la vida y enfréntate a esta nueva etapa dentro de tu vida. Entonces, es muy importante también el entender que uno como padre también, hijo, va a cometer todos los errores posibles, aprendiendo a ser padre, ¿no? Y que uno también tiene que aceptar ese tipo de experiencias que va a tener. Y yo creo que lo más importante que le puede dar uno a sus hijos en ese sentido es el don de reconocer que se equivocó y el también pedir disculpas, porque también se vale pedir disculpas de los padres a los hijos por errores que cometiste. Oye, espérate, te castigué y ahora me doy cuenta que no me di cuenta que habías hecho esto y esto y esto otro. Perdóname, no tenía toda la historia completa, me equivoqué. Y ese me equivoqué es un sentido de humildad y un sentido de valores que también les estás dando a los hijos, ¿no? Entonces, esos dos factores ahorita que estabas comentando se me venían a la mente y los quería mencionar dentro de la charla. Y yo creo que la diferencia generacional es importante de lo que está pasando en este momento, porque hoy en día todo lo tenemos allí para ese autoconocimiento. O sea, el que no quiera hacerlo es bueno, porque no le da la gana, esa es la verdad. Eso ya es una decisión, es decir, sí, tú puedes venir con unos patrones determinados en tu hogar, tú pudiste haber tenido una frustración, unas situaciones bien complejas externa, internamente en tu hogar, con tus padres, con tus familiares, con tus amigos, con tu entorno, con lo que sea. Pero también es verdad que hoy en día todos tenemos las herramientas para tú irlas a buscar y poder, sabes, y trabajarte a ti mismo. Entonces, ese para mí es el, digamos, es cuando si hay una disociación entre lo que tus padres fueron y son a lo que tú realmente eres y puedes ser, ¿verdad? Porque al final nuestros hijos van a ser el ejemplo de lo que nosotros pueden tomar esa decisión o no, ¿sabes? Sí, Porque no lo sabemos. Ellos también tienen una personalidad, también no solamente ese cuento de que eres la copia de, bueno, sí, puedes tener unos parámetros determinados, pero al final tienes una personalidad también determinada. De repente eres más tímido o eres más extrovertido, diferente a tu papá o a tu mamá. En fin, yo creo que al final somos una copia de ellos y también una copia de lo que es la sociedad donde tú te desenvuelves, una copia de tu entorno donde tú estudias, si tienes la oportunidad de estudiar en un colegio, es decir, hay muchos elementos y muchos parámetros que considerar. sí, yo. Te dejo la palabra. Un último comentario muy afín a lo que acabas de decir para la audiencia. Es muy importante que analicen su entorno. ¿Quiénes son las personas que los rodean? Busquen personas que hagan que se superen a ustedes mismos, que aprendan más cosas, que sean mejores, porque de quienes ustedes estén rodeados es quien en algún momento o el cómo se van a ver reflejados ustedes como personas. Bueno, muchísimas gracias a mi partner y creo que esto es importante porque uno no tiene la verdad absoluta, tú lo dijiste, uno no nació eh, con el conocimiento de cómo ser padre y uno no debe juzgar a los padres con todos sus procesos buenos o no tan buenos. Al final uno debe tener el acto de comprender cómo fue su entorno, cómo fue su vida y sacar lo mejor de ellos y de nuestra propia vida. Muchísimas gracias. Saludos.